Hola, ¿cómo están? Quiero enviar un saludo especial a toda la iglesia que en esta tarde, como cada fin de semana, se reúnen para recibir la palabra de Dios. En especial, un saludo a toda la juventud de R21 que cada fin de semana está allí listo, sentado en su sofá, en su sala o en su estudio, en su cuarto, en su habitación, para recibir la palabra de Dios. Desde luego, saludar a todos los amigos que nos visitan por primera vez en esta transmisión en vivo, y sé que hoy Dios va a hablar a su corazón. Felices de nuevamente llegar a sus casas con este mensaje de esperanza, con un mensaje de transformación, y espero que disfrute usted. Ya hemos adorado un tiempo, ya hemos entrado a la presencia de Dios a través de la adoración. Ahora sé que Dios va a hablar a su corazón. Quiero que me acompañe y haga una oración corta conmigo, por favor. Señor, gracias por permitirnos recibir tu palabra. Gracias por este tiempo extraordinario en el que te hemos adorado. Disfrutamos de tu presencia, podemos entrar y disfrutar, Señor, de todo lo que tienes preparado. Pero ahora quiero pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que todo lo que tienes listo para soltar hoy a tu iglesia, lo podamos recibir sin condición. Que haya libertad allí en casa para recibir. Si hay alguien que está enfermo, sánalo ahora en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está triste, hay alguien que está oprimido, ahora reciba libertad por tu presencia. Y cuando escucha esta palabra, al escuchar esta palabra, tu presencia produzca vida, libertad en casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en esta tarde, esta noche, acerca de avivamiento en tiempos de crisis. Los avivadores históricamente se destacaron por levantarse casi siempre en momentos donde más se necesitaba, en una ciudad, en un país, en momentos de tensión, ya sea por crisis, ya sea tensión política o económica, pero ahí estaba la iglesia siendo respuesta, como dijo el Señor, siendo luz y siendo sal. A propósito de este tiempo de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, creo que no es el acabose para la iglesia, por el contrario, es el momento en el que debe brillar la iglesia. Alguien me dijo, pastor, se está cumpliendo lo que dice la palabra allá en Mateo 24, que ya se va a acabar el mundo y es el tiempo del fin. Y yo dije, las señales han comenzado, pero es el tiempo de vivir Mateo 25, porque es el tiempo en que la iglesia nos conozca y vea el amor, el poder y el depósito de Dios que está en ti y que está en mí. Por eso, creo que una de las cosas que debemos hacer en este tiempo de crisis para levantarnos como una iglesia de avivamiento, y en especial le hablo a la juventud que hemos recibido esta promesa, hemos recibido la promesa de ser avivamiento en esta ciudad. Bucaramanga tiene promesa de ser ciudad de avivamiento para Colombia y para las naciones. Por eso este mensaje es especial de mi corazón, porque sé que Dios lo ha preparado para cada uno de ustedes. Y en este tiempo de crisis se levanta la iglesia y debe derrotar a un enemigo que es el temor. Un enemigo que se ha levantado para detener la iglesia. Un enemigo que se levanta para darte voces y decirte un montón de mentiras de que no vas a poder, de que te vas a morir, de que te vas a quedar frustrado, de que te vas a enterrar en la crisis. Y no solo por esta crisis, por muchas otras cosas que el temor se levanta para detener tu fe. Pero ahora, cuando Dios comenzó a hablarnos de avivamiento, entendimos que era un tiempo especial en el que la iglesia debía salir a mostrar lo que Dios es. No es de los templos, sino salir. Alguien un día dijo una frase que me gustó: es imposible meter toda la ciudad dentro de un templo, pero sí es posible que la iglesia invada toda la ciudad. Entonces, lo que está pasando en este tiempo es algo extraordinario, donde estamos saliendo a través de la transmisión, con el mensaje, poder compartir con algunos que necesitan el mensaje de esperanza. Y entonces uno de los enemigos que debemos vencer para activar el avivamiento es el temor. Y cuando Dios nos habla de avivamiento, nos está diciendo que quiere activar en nosotros una fe inquebrantable, una fe que es impenetrable, una fe que es indudable, una fe que es invencible. Esa es la fe que se requiere para un tiempo de avivamiento, y más en un tiempo de crisis. Pero cuando Dios me habló acerca de este enemigo que se ha levantado para atacar la fe y el avivamiento en la iglesia, el Señor me dijo, debemos no solo atacar este enemigo, sino que debemos avivar el espíritu de fe, que es la mejor arma que tenemos para detener a este enemigo, para poder lograr lo que Dios ha prometido,
debemos detener y vencer el efecto del temor. Ahora, ¿qué es temor? Sé que todos en algún momento hemos sentido miedo, hemos sentido temor por cualquier razón. Algunos temores pequeños, otros temores significativos por circunstancias en la vida. Pero no estoy hablando del temor por un momento difícil, estoy hablando del temor como una opresión que viene espiritual, para dañar, para detener, para que no ores, para que no creas la promesa, para que no leas la Biblia, para que no vayas al culto, para que te limites en el accionar. Ese temor que es espiritual y que a veces ni siquiera tenemos cómo explicarlo. Y ese es un enemigo que se levanta agresivo en contra de la fe. ¿Y qué es temor? Alguien dijo una frase que me gustó. El temor es fe en el diablo. Es todo lo contrario a lo que aprendemos en la palabra. También lo podemos ver en la Biblia como incredulidad. Cuando yo doy espacio al temor en mi corazón, yo estoy prefiriendo creer lo que el enemigo está diciendo, lo que la circunstancia está diciendo, a creer lo que la palabra de Dios no solo me ha dicho, sino me ha prometido por tanto tiempo. Así que debemos arrancar de nosotros la incredulidad. Mateo capítulo 8, versículo 26, Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento, a las olas, y de repente hubo una gran calma. Usted sabe esta historia de Mateo capítulo 8, 26. Los discípulos van en una barca con Jesús, comienza una tormenta impresionante, y dice el texto bíblico, lo puede leer en su casa, luego lo puede leer con más calma, dice que Jesús dormía en la barca. Y esto me parece algo impresionante porque el único que puede dormir en plena tormenta es Jesús. Alguien dijo algún día, asegúrese de que en sus tormentas Jesús esté durmiendo dentro de tu barca. Porque el único que tiene la capacidad de administrar su alma en tiempos de crisis, como lo vemos en esta historia, nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Ahora, los discípulos me imagino que estaban luchando afuera con la tormenta, estaban tratando de maniobrar la barca, y cuando ya se vieron perdidos, se preguntan, Pedro, ¿dónde está el maestro?, le pregunta Juan. Y lo empiezan a buscar por toda la barca, y nada más y nada menos, Jesús está acostado en una de las habitaciones, en algún lugar del barco. Allá está arrunchado con su cobija, tranquilo de la vida, está dormido en la tormenta. Entonces los discípulos van a donde Jesús y casi que lo regañan, o sea, le llaman la atención, maestro, vamos a morir, ¿no ves que nos estamos muriendo? Sálvanos. Y Jesús se levanta con esa calma y le dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, ¿qué pasa? Entonces se levantó y detuvo la tormenta. Se levantó y reprendió las olas. Se levantó y reprendió los vientos. Y dice que inmediatamente se detuvo la tormenta. Hubo calma. Ahora, ¿por qué el temor viene a golpear nuestros corazones justo cuando estamos camino a nuestra bendición? El enemigo sabe que hay una promesa. El enemigo sabe que somos herederos de una promesa. Y no hay forma en la que el enemigo se meta y nos toque a menos de que nosotros negociemos esa opción. No hay forma que el enemigo detenga una promesa que Dios ha hecho a menos de que yo mismo abra la puerta y le ceda el derecho para que él se meta y detenga. Así que el temor es una de las puertas que yo puedo abrir para que el enemigo venga y me ataque. Ahora, si el temor es fe en el enemigo, yo tengo que aumentar la fe en la palabra de Dios. En pocas palabras, lo que quiero decir es que el temor y la fe no pueden coexistir, porque uno de los dos prevalece. La fe y el temor no pueden habitar en el mismo corazón. Entonces usted me dice, pastor, pero ¿cómo hago o cómo he hecho yo todo este tiempo que he vivido bajo tiempos de temor, bajo presión, con mucho temor? Mi fe ha estado muerta y de repente yo tengo que decirte, el temor ha estado gobernando sobre tu fe. No pueden coexistir, no pueden estar juntos al mismo nivel, porque una está sobre la otra. Alguien tiene que gobernar. Y yo sé que en este tiempo Dios quiere que la fe, que el espíritu de fe, que la pasión, que la convicción en la palabra y en las promesas gobierne tu corazón. Este es el tiempo donde la iglesia demuestra que el que gobierna nuestros corazones es el Señor Jesús. Ahora, hay algo que quiero enseñarte. La palabra diablo en la Biblia, que también en algunos momentos es traducida como Belcebú. La palabra Belcebú significa el señor de las moscas. Ese es el significado de la palabra
Belcebú. Hace algún tiempo escuché a un pastor que estaba predicando y hablaba de un testimonio que me llamó la atención. Él dijo que en el auditorio de su iglesia, en el templo, en algún edificio del templo tenían unos congeladores donde guardaban comida. Pasaron una semana donde nadie estuvo en el auditorio, pero la siguiente semana, cuando ellos fueron al auditorio, encontraron que había desde lejos un olor hediondo. No encontraban qué es lo que pasaba. Había un olor horrible. El pastor entendió y dijo, yo creo que algo pasó con el congelador, se tuvo que dañar la comida que está ahí, hay carne ahí, la carne se dañó. Así que van a buscar el congelador y efectivamente está la carne que está en el congelador se dañó y la carne está podrida. Pero cuando él levanta la mirada, hay un ventanal y en el ventanal él se da cuenta que la ventana está minada totalmente de moscas negras. Las moscas estaban pegadas ahí. Y la pregunta de él fue, ¿de dónde salieron estas moscas? Entonces, lo que él entendió es que cuando las moscas fueron atraídas por el hedor de la carne podrida, ellas encontraron un lugar donde multiplicarse. Entonces, cuando yo encuentro esta historia, que me pareció con una enseñanza muy linda, entendí que Belcebú, que representa o significa el señor de las moscas, es esto precisamente representado en la historia. Satanás le encanta identificar y tiene un olfato para identificar dónde hay algo podrido. ¿Por qué? Porque las moscas llegan a ese lugar y ahí en ese lugar, sobre esa superficie, sobre eso que está podrido, ponen sus huevos y se multiplican de una forma grandísima. El enemigo solo necesita que tú le abras una puerta para que él entre, ponga una larva, ponga un huevito y comience a multiplicarse. Y el temor es una de esas razones. Ahora, no solo el temor, la amargura, la ira, el enojo, la tristeza. Son esos escenarios, esas emociones que comienzan a podrirse y comienzan a atraer las moscas y el enemigo viene y contamina. Ahora entendí por qué cuando una persona abrió la puerta del temor, comienza el diablo a atacarla. Yo muchas veces he vivido escenarios en mi vida de temor. Hace unos 15 años, cuando Dios me llamó a predicar de lleno al ministerio, la situación que Dios permitió, que usó para esto, fue que yo entré en un tiempo de depresión. Fui a los médicos, no estaba enfermo, no había explicación y lo que pasaba era que estaba viviendo un cuadro depresivo y no entendía por qué. Se había abierto una puerta de temor en mi vida y entonces la depresión vino y comenzó a atacarme. Yo tenía pensamientos de muerte. Pensaba que todo el tiempo me iba a morir, que me iba a accidentar, que alguien me iba a matar, que me iba a enfermar. Todo el tiempo estaba enfermo. Yo fui, busqué oración, busqué a pastores, busqué a profetas y hasta que entendí que este era un asunto entre Dios y yo y hubo una restauración en mi vida personal y de esa restauración surge mi ministerio. Entonces me apasioné por la predicación, me apasioné por predicar la palabra y entendí que no debía darle lugar al enemigo. Ahora, cada vez que yo veo que en mi corazón se está abriendo una brecha y que eso se convierte en un hedor de pudredumbre que atrae a las moscas, sé que tengo que cerrarla urgente, sé que tengo que cerrarla inmediatamente porque el enemigo es astuto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero usted está en la casa, sirve un plato de comida y de repente llegan 2 moscas. Usted dice, pero ¿dónde estaban? Y luego llegan 3. Y luego llegan 4. Usted dice, pero ¿en qué momento se llenaron? Porque ellas tienen un olfato impresionante para eso. O si usted deja una bolsa de basura, o si usted deja algo que se dañó, ellas llegan inmediatamente. Entonces, no podemos permitir que nuestro corazón se abra una brecha. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 27. Está hablando acerca del enojo y de la ira. Dice, ni deis lugar al diablo. En la Reina Valera dice, ni siquiera, dice el Señor, le den lugar al enemigo. No podemos dar un lugar para que él venga y contamine. Ahora, el temor es uno de los escenarios, lo dije ya, que el enemigo usa para detener nuestra fe. Es antónimo. Son contrarios, son opuestos. El temor es el lenguaje de Satanás. La fe es el lenguaje que Dios usa. Entonces, como hay diferentes fuentes de las cuales nos podemos contaminar, lo dije, esa fuente que es la ira, el temor, la rabia, la tristeza, la depresión, hoy vamos a sacarla de nuestros corazones. Porque lo que Dios quiere activar en nosotros es una fe muy fuerte, una fe violenta para producir un avivamiento. Por eso de repente tú dices, pastor, yo siento que mi vida de oración menguó, siento que mi vida de fe menguó, ya no leo la palabra como antes la leía, ya no puedo fluir igual. Y ahora en mi corazón hay temor al futuro, no sé qué va a pasar con mi empresa. En este tiempo de COVID me llené de temor, mi matrimonio entró en crisis. No sé si ves las noticias, pero en las noticias esto que comenzó como una crisis de la pandemia, comenzó a ramificarse y abrió un montón. Entonces ahora crecimos en
índices de violencia intrafamiliar, creció el índice de divorcio, creció el índice de violación y abuso sexual. Entonces el enemigo es astuto para usar esto y esa raíz o esa fuente puede contaminar toda nuestra vida y el enemigo que es astuto es atraído por una sola fuente para contaminar el resto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo vencer el temor? La pregunta es, ¿cómo hago que el temor muera, mengüe para que la fe crezca y aumente en mi vida para poder ver un avivamiento? Recuerde que avivamiento es resurrección. Yo quiero hablar algo a la juventud que me está escuchando hoy y es decirle que hace un par de meses o iniciando el año 2020, Dios nos dijo que este semestre, primer semestre, sería histórico. Ni por acá, no teníamos ni idea que fuera a pasar esto que está pasando, la pandemia. No teníamos ni idea de lo que iba a venir. Pero Dios sí sabía y por eso nos había dado una promesa. Y nos dijo que sería el tiempo donde la iglesia crecería más. Nos dijo que era el tiempo donde muchos jóvenes conocerían de Jesús, muchos jóvenes. Nos dijo que en primer semestre habría una revolución de su gloria, de milagros asombrosos y de que nos multiplicaríamos como nunca. Estoy hablando a R21 específico, no solo en Bucaramanga, en Cañaveral, en Girón, en cada municipio en el que estamos, en Barranca Bermeja, en el norte, todo Santander y también a Colombia. Y esta promesa está viva en mi corazón y hoy mientras oraba por la palabra venía a mi corazón esta palabra. El Señor me decía, reviva la promesa porque el temor viene a detener lo que Dios ha prometido. Pero la promesa está antes que el temor. Dios se adelantó y nos dijo, no teman. No sabíamos que iba a pasar esto, pero Dios se adelantó y dijo, va a ser el mejor semestre de los últimos años en su vida. Y yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. Este es el mejor semestre y todavía estamos en mayo y todavía faltan unas semanas para que termine el semestre y yo creo que Dios va a cumplir su palabra. Y cuando le pregunté al Señor cómo lo puedo vencer el temor para que mi fe crezca, el Señor me dijo 3 cosas para que usted las pueda anotar en su casa o las guarde en su corazón. Número 1, el Señor me dijo, responde, no reacciones. Responde, no reacciones. Y hay algo muy normal que pasa en nuestra vida cuando estamos oprimidos, cuando tenemos opresión, y es reaccionar. Cuando alguien te ataca, tú reaccionas con una grosería. Cuando tú vas en el carro manejando y se te atraviesa una moto, usted no le dice, Dios lo bendiga, qué lindo, cómo maneja de bien. No, uno inmediatamente, la normalidad reacciona, no, ¡burro! Uno quiere reaccionar porque esa es la tendencia del ser humano. Pero tenemos que vencer la reacción para vivir en la respuesta. Los avivadores, los hijos de Dios, que crecemos en fe, nos tomamos los segundos, nos tomamos el tiempo, respiramos profundo, le preguntamos a Dios, ¿qué debo hacer en este momento? No sé por qué puedas estar pasando hoy. No sé cuál es la decisión que tienes que tomar hoy. No sé cuál es la circunstancia que te ha estado oprimiendo hasta hoy. Pero lo único que sé es que al yo estar predicando esta palabra, tu espíritu está siendo liberado. Tu fe está siendo liberada. Y Dios te está diciendo, no te dejes llevar por la emoción y no reacciones en tu emoción. Responde de una forma espiritual. Responde de una forma madura. Los hombres y las mujeres de fe nunca reaccionamos, siempre respondemos. Diga conmigo, no voy a reaccionar, voy a responder en mis momentos de crisis. Responder quiere decir que tú oyes lo que Dios te está diciendo y das la palabra. Cuando el enemigo viene a decirte una mentira, porque es un mentiroso y le encanta jugar con la mentira, cuando él viene a decirte la mentira, tú no vas a reaccionar a esa mentira, tú vas a responder. ¿Y cómo respondió Jesús cuando Satanás le mintió en el desierto? 3 tentaciones. Satanás quiso venir a tentar a Jesús y Jesús no reaccionó. Cuando Satanás vino y le dijo, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adoraras. Jesús no empezó, no, el Hijo de Dios soy yo. ¿Es que usted no sabe quién soy yo? No reaccionó. Él simplemente guardó silencio y responde. ¿Cómo responde un hijo de Dios? Con la palabra en su boca. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Y con eso lo mató. Esa fue la última vez que Satanás le habló a Jesús así. Y dice, y huyó, se apartó y vinieron los ángeles a servir. Cuando tú respondes como un hijo de Dios, los ángeles llegan a tu apoyo, llegan a tu servicio. Número 2, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo derrotar el temor para producir un avivamiento? Número 2,
Debo practicar la fe. Usted dice, pero ¿cómo así practicar? Claro, porque la fe sin obras es muerta. Jesús lo enseñó, la palabra lo enseñó. La fe sin obras es muerta. Santiago lo dijo, no sean solamente oidores, sino también sean ¿qué? Hacedores de la palabra. Y hay algo que yo quiero enseñarles acá. Y es que cuando estamos frente a una necesidad, cuando tú estás frente a un reto, no puedes pensar, no puedes decir, Dios puede hacerlo. Porque hasta el diablo sabe que Dios puede hacerlo. Usted tiene que declarar es, Dios va a hacerlo. Dios va a abrir las puertas que se cerraron. Dios va a sanarme de esa enfermedad. Dios va a liberar mi matrimonio. No, pastor, yo creo que Dios puede restaurar mis finanzas. Claro que Dios puede, pero no se trata de que tú creas que Él puede, se trata de que tú sabes que Él lo va a hacer. La fe no sabe que Él puede, la fe sabe que Dios lo hace. Eso es el espíritu de fe. No, el temor, cuando estamos con el temor ahí, esa dualidad entre el temor y fe, siempre dejamos la opción, pues yo creo que Dios puede, pero no sé si quiere. Y este es el tiempo en el que Dios dice, no quiero que haya esa dualidad, quiero que puedas hablar con seguridad. Yo sé que Dios está a mi lado. Yo sé que Dios está a mi lado. Esta semana le enseñaba a mis hijos el Salmo 24:4 y dice, clamé al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y esa palabra debe ser en nosotros una revelación constante. Yo clamé y Dios me respondió. Yo sé que hoy, sábado, Dios va a hacer un milagro en mi vida. Hoy, en este fin de semana, Dios va a hacer. No va a terminar el mes de mayo sin que yo vea la gloria de Dios en mi vida, porque yo sé que Dios lo hace. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El temor es sustancia en el ámbito espiritual. Por eso el enemigo lo percibe y llega como mosca. Pero la fe también sustancia en el mundo espiritual. Y cuando Dios ve, Dios percibe que en ti está creciendo la fe, entonces no vienen las moscas, viene la gloria de Dios a responder. Viene la gloria de Dios a sanar, aleluya. Viene la gloria de Dios a liberarte. Cuando tú te levantas y dices, yo sé que Dios lo va a hacer hoy, entonces no vienen moscas, viene la gloria de Dios, vienen ángeles a tu servicio y entonces las puertas se abren. Yo creo que esta semana Dios va a abrir puertas impresionantes. Este mes Dios va a sorprendernos. Dios nos está liberando del yugo del temor. Hace algunos años yo viví esta crisis. Yo le pregunté al Señor cuál era la raíz. De repente hoy Dios va a comenzar a revelarte ahí en tu corazón de dónde viene esa raíz del temor. Dios me recordó que antes de yo nacer, el embarazo que tuvo mi madre antes de yo nacer, fue una bebé, una niña, una hermanita. Nació y a los pocos meses murió, falleció de una enfermedad. Ya se dieron cuenta muy tarde mis padres y la niña murió. A los meses o a los años, mi madre queda embarazada nuevamente y estoy yo en gestación. Pero el Señor me reveló un tiempo de clamor que fue algo espiritual. Solo Dios puede revelar eso. Cuando mi madre queda embarazada de mí, ella venía aún con el dolor del pasado, de lo que había pasado, y tenía temor que se volviera a repetir la historia. Y todo ese temor que ella vivió en su corazón comenzó a transferirlo a mi alma, aún estando yo en el vientre. Cuando yo nací, ella todavía tenía miedo porque tenía una experiencia en el pasado. Hay experiencias que nos marcan, hay experiencias que nos dejan vetados, nos dejan un sello horrible. Pero Dios hoy está para liberar. No importa cuál sea la marca, no importa qué es lo que pasó. No importa qué viviste en el pasado, aún desde el vientre de tu madre, no sé qué te pasó. Alguien quiso abortarte, tu mamá quiso abortarte, estuviste a punto de morir, estuviste en una UCI, y aunque tu subconsciente no recuerda, tu alma siente el temor del ambiente que viviste y hubo una marca. Y como el enemigo lo sabe, entonces sabe que esa es la brecha para atacarte. Pero hoy en el nombre de Jesús, tú vas a ser libre de todo recuerdo, libre de toda marca y de toda brecha. Porque la fe es la sustancia en el mundo espiritual que atrae un milagro. Y número 3, no solamente no voy a reaccionar, sino responder. Voy a practicar la fe. Y número 3, voy a atraer la fe. Atraer la fe lo aprendemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice así: así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la palabra acerca de Jesús. ¿Sabe qué está pasando en estos minutos? Estás produciendo fe. Cuando te sentaste en tu casa, prendiste la computadora, el televisor o tu celular, y a pesar de las distracciones, a pesar del hambre, a pesar de cualquier cosa,
has permanecido en la palabra, cuando estás escuchando esta palabra, lo que estás haciendo es atraer la fe, porque la fe viene por el oír. Entonces lo que Dios quiere decirte es, los avivadores, los que quieren producir un avivamiento en su vida espiritual, tienen que aprender a ser productores de fe. Tienen que ser personas que atraen la fe, que no se dejan contaminar con tantas cosas. Yo dije el otro día, después de tantas noticias con el tema del COVID, yo dije 20% noticias, 80% palabra y oración, porque prefiero escuchar lo que Dios dice que lo que dicen las noticias. Es una realidad que cuando tú te alimentas de la palabra y comienzas a leer y a leer y a leer, a leer, y mientras lees vas orando, y mientras la lees la vas declarando, entonces tú dices, y entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y tú comienzas a declarar ese versículo que leímos al inicio, tú vas a comenzar a notar que el ambiente espiritual comienza a cambiar, porque tu fe comienza a atraer a Dios, tu fe comienza a crecer, comienzas a atraer la fe, y con la fe viene el milagro, con la fe viene la transformación. Quiero terminar diciéndoles algo. Lo que el mundo necesita hoy es una iglesia que retorne al mensaje de la fe. Lo que Bucaramanga, lo que tu familia necesita hoy es escuchar a un joven que, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. No puedes sentirte menos porque eres joven. No puedes creer que Dios no te puede usar en tu casa porque eres joven. Sí te va a usar. No puedes creer que Dios no te puede usar en tu empresa porque eres el más joven. El más joven, no importa, Dios lo va a usar. Aunque seas el más joven, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar gracia. Que nadie tenga en poco esta juventud. Es a través de los jóvenes que Dios va a traer una revolución en el mundo entero de avivamiento. Dios te va a usar. Tus dones se van a multiplicar. Tu fe va a crecer. Y entonces vas a ver a Dios como nunca antes. Pero este es el tiempo en el que el mensaje de fe, este es el tiempo en el que, así dice el Señor, se vuelva a escuchar en Bucaramanga a través de tu boca. No tengas temor. Renuncia al temor con estas 3 llaves que te acabé de regalar. Porque el temor y la fe no viven juntos. Y la fe es lo que Dios diseñó para ti. La fe es la que va a producir un avivamiento en tu corazón. Te bendigo en esta hora y declaro que esta palabra trae sobre tu vida luz, trae sobre tu vida transformación. Padre, hoy bendigo a todos los que me están escuchando a través de este video. Y declaro que todo temor, todo lo que haya marcado sus vidas en el pasado o en el presente, corto, mediano, y que hayan puesto una semilla de temor, de dolor, de duda, ahora por el poder de tu Espíritu y tu palabra sean libres, para que vuelvan a creer que tú lo vas a hacer, para que vuelvan a creer que tienes el poder para hacerlo y que nada ni nadie puede limitarte a ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, Dios te bendiga y me alegró saludarte en este tiempo.